Bienvenidos, exploradores del pasado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que la historia que conocemos podría ser solo una versión seleccionada de la verdad, una que ha sido cuidadosamente filtrada y manipulada? Hoy, estamos a punto de cruzar un umbral, un portal hacia lo desconocido, donde las sombras de los relatos olvidados acechan. Desde pequeños, nos enseñaron a aceptar los hechos como inquebrantables. Nos dijeron que la historia comienza con el progreso, que las civilizaciones pasaron por un camino recto hacia la modernidad. Pero, ¿y si todo eso fuera una ilusión? Imagina por un momento que debajo de la superficie de las grandes narrativas hay secretos sepultados, fragmentos de un pasado que han sido sistemáticamente ocultados. ¿Por qué se borraron estos relatos? ¿Qué se teme descubrir? A lo largo de este viaje, no solo vamos a cuestionar lo que sabemos, sino también lo que nos han enseñado a olvidar. Porque, como dice el viejo proverbio, quien controla el pasado, controla el futuro. Y si el pasado ha sido distorsionado, ¿quién controla realmente el futuro? Hoy vamos a desenterrar las historias que no se cuentan, las que se mantienen en las sombras. Vamos a adentrarnos en los misterios de las civilizaciones perdidas, los eventos cataclísmicos que desafían toda lógica y las leyendas que nos dicen más de lo que creemos. Pero antes de comenzar, si te atraen estos temas y quieres seguir explorando el umbral de lo desconocido, no olvides suscribirte a El Umbral del Pasado, porque esto es solo el principio. Ahora, sin más preámbulos, demos el primer paso hacia lo que nos han ocultado. En este mismo instante, bajo nuestras propias ciudades, bajo nuestras casas, nuestras calles, se encuentran los ecos de una historia más antigua de lo que podemos imaginar. Cada rincón de la tierra, cada pedazo de tierra que caminamos, está cargado de recuerdos, de viejas leyendas que alguna vez fueron verdad, pero que hoy, más que nunca, parecen un relato fragmentado y distorsionado. Los arqueólogos han desenterrado vestigios de civilizaciones que parecen adelantadas a su tiempo, tecnologías que desafían lo que pensábamos posible para esos períodos. Pero, ¿por qué estas culturas desaparecieron? ¿Por qué, después de todo lo que construyeron, sus huellas se desvanecieron sin dejar más que polvo y misterio? Nos han enseñado que el progreso humano es una línea recta, que cada paso hacia adelante es más grande que el anterior. Pero los vestigios de estas antiguas civilizaciones nos dicen lo contrario. Las grandes pirámides de Egipto, las ruinas de Machu Picchu, las imponentes ciudades mayas, todas nos hablan de una era en la que el conocimiento parecía estar a la par con las maravillas arquitectónicas. Sin embargo, nos dicen que todo eso pertenece al pasado. Nos dicen que no hay nada que descubrir, que ya hemos alcanzado el límite de lo que podemos aprender. Pero, ¿y si ese límite es solo una ilusión? Piensa por un momento. Los mayas, por ejemplo, dejaron atrás un legado impresionante, su comprensión del cosmos, su sistema de calendarios y la precisión de sus observaciones astronómicas. Y sin embargo, ¿por qué se desvanecieron? ¿Por qué las grandes ciudades se vaciaron? Los templos quedaron en ruinas y los secretos de su avanzada civilización quedaron enterrados bajo capas de tierra y olvido. No se trata solo de una cultura desaparecida. Se trata de una desaparición repentina y misteriosa, de un conocimiento que no logró trascender, de una historia que parece haberse esfumado sin explicación alguna. Y no son solo los mayas, los sumerios, los egipcios, los habitantes de la antigua isla de Creta, las culturas del norte de Europa. Todos tienen algo en común.
Dejaron atrás maravillas que desafiaban la comprensión de su tiempo, y sin embargo, sus civilizaciones colapsaron, o tal vez nunca se colapsaron en el sentido tradicional. Tal vez simplemente fueron silenciadas. ¿Qué sucedió con el conocimiento que poseían? Y si los verdaderos secretos de estas civilizaciones nunca los encontramos, porque están guardados en lugares que nunca llegamos a explorar. Y si sus historias fueron borradas intencionadamente para que nunca las descubriéramos. Esas son las preguntas que debemos hacernos. Las preguntas que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre nuestra historia. Y lo que es más intrigante, lo que nos llena de asombro, es que existen vestigios de este conocimiento perdido en todas partes, de las ruinas de las grandes ciudades perdidas a los fragmentos de textos antiguos, desde las escrituras sumerias hasta los mitos de los pueblos indígenas. Casi todas las culturas antiguas, por separado, mencionan historias de seres más avanzados que llegaron del cielo, de dioses que compartieron conocimientos con los humanos, de tecnologías que hoy consideramos imposibles. Pero los expertos modernos, aquellos que controlan la narrativa oficial, han pasado por alto estas historias o las han descalificado como mitos. ¿Qué pasaría si esos mitos fueran más reales de lo que nos han hecho creer? Y si en esos relatos ocultos está la clave para entender nuestra historia y nuestro futuro. Es hora de mirar más allá de lo que nos enseñaron y explorar las sombras que se extienden por nuestra civilización. Porque las respuestas que buscamos están aquí, en lo que nos han dicho que no debemos ver, en lo que nos han ocultado. Mientras avanzamos, podemos sentir cómo las piezas de este rompecabezas comienzan a encajar. En el próximo capítulo, exploraremos algunas de las civilizaciones perdidas más enigmáticas, aquellas que parecían haber tocado el cielo con sus conocimientos, pero que cayeron al olvido. ¿Por qué desaparecieron tan abruptamente? ¿Qué secretos dejaron atrás que aún podrían cambiar nuestra comprensión del mundo? Este viaje está solo comenzando y no hay vuelta atrás. Si te has sentido atraído por estos misterios, te invito a quedarte con nosotros en el umbral del pasado. Suscríbete y acompáñanos mientras seguimos desentrañando los secretos olvidados de nuestro mundo. A lo largo de la historia humana, hemos sido testigos de la grandeza y el misterio de las civilizaciones que existieron mucho antes de lo que nuestros libros de historia nos cuentan. Cada una de estas civilizaciones dejó su huella en la tierra, algunas tan profundas que sus ecos siguen reverberando hoy, aunque muchas de ellas desaparecieron en el silencio, borradas por el tiempo y las catástrofes. Pero, ¿por qué se desvanecieron? ¿Por qué estas culturas que alcanzaron logros aparentemente inalcanzables para su tiempo ya no existen? Imaginemos por un momento las antiguas civilizaciones que se levantaron en el corazón de África, Asia y América. Los egipcios, los mesopotámicos, los mayas. Todas ellas dejaron un legado tan impresionante que nos hace cuestionar hasta qué punto hemos comprendido la magnitud de su conocimiento. ¿Por qué, entonces, esos pueblos que parecían poseer el conocimiento y la tecnología para trascender, cayeron en el olvido? ¿Y si su desaparición no fue un accidente, sino parte de una historia más compleja, de algo que aún no entendemos? La civilización maya, por ejemplo, alcanzó logros que aún nos desconciertan. Sus impresionantes pirámides, sus intrincados sistemas de escritura, sus avanzados conocimientos astronómicos. Todo ello demuestra un nivel de sofisticación que hoy en día sería impresionante.
Pero de repente, todo desapareció. En el siglo IX, las grandes ciudades mayas fueron abandonadas y sus templos fueron cubiertos por la jungla. ¿Qué ocurrió en esos siglos para que una de las civilizaciones más avanzadas de su época se desintegrara tan rápidamente? ¿Fue la guerra? ¿Las enfermedades? ¿O tal vez algo mucho más oscuro? Lo mismo sucede con otras grandes civilizaciones de la antigüedad. Los sumerios, quienes dieron forma a gran parte de la cultura mesopotámica, crearon el primer sistema de escritura conocido, establecieron códigos de ley y formaron ciudades monumentales que desafiaban la lógica de la época, y sin embargo, sus ciudades fueron cubiertas por la arena, sus templos fueron destruidos y sus conocimientos fueron enterrados con ellos. Lo más curioso es que sus descendientes no parecen haber dejado un rastro claro de por qué y cómo ocurrieron estos sucesos. Pero si miramos más allá de lo que la historia convencional nos ha enseñado, empezamos a descubrir patrones, conexiones que no se pueden ignorar. Sabemos que muchas civilizaciones antiguas, separadas por miles de kilómetros, compartían mitos similares. Las leyendas sobre dioses que descendían del cielo, sobre grandes inundaciones, sobre el conocimiento compartido de los astros, parecen existir en todos los rincones del mundo. Desde los antiguos egipcios hasta los pueblos de América del Sur, todos tienen historias sobre seres que vinieron de las estrellas para enseñarles secretos olvidados por la humanidad. ¿Es posible que estas culturas estuvieran conectadas de alguna manera que aún no comprendemos? Hay quienes sostienen que el conocimiento antiguo de estas civilizaciones no fue el producto de su propia evolución, sino el resultado de una intervención externa, de un contacto con seres de otros mundos o de una civilización avanzada que existió mucho antes que la nuestra. En este sentido, la desaparición de estas civilizaciones no sería solo un accidente o una caída natural, sino una historia de exterminio, de un intento de borrar el conocimiento que representaban. Si es cierto que el conocimiento de estos pueblos podría haber sido tan peligroso para el orden establecido, la pregunta es, ¿quién o qué querría que esas civilizaciones desaparecieran y por qué? Lo que está claro es que, a medida que profundizamos en la historia oculta de estas civilizaciones, se hace evidente que el conocimiento antiguo y sus secretos no han sido completamente comprendidos por los historiadores modernos. En lugar de simplemente verlas como culturas desaparecidas, deberíamos comenzar a verlas como guardianes de conocimientos que han sido suprimidos o distorsionados. La civilización egipcia, por ejemplo, dejó detrás de sí uno de los legados más enigmáticos de la historia, las pirámides. Estas estructuras, que siguen siendo un misterio para la ciencia moderna, no solo fueron construidas con una precisión matemática increíble, sino que parecen alinearse con las estrellas de manera que desafían cualquier explicación convencional. ¿Y si estas pirámides no solo eran tumbas para los faraones, sino algo mucho más significativo? ¿Y si las pirámides y otros monumentos antiguos son en realidad una especie de registro cósmico, diseñado para preservar un conocimiento mucho más profundo sobre el universo? La teoría de que estos monumentos fueron creados para conectar a los humanos con fuerzas más allá de nuestra comprensión ha sido defendida por numerosos expertos a lo largo de los años. Las civilizaciones perdidas no solo nos dejan monumentos físicos, sino también una multitud de relatos que desafían nuestra concepción del mundo. Los mitos sobre seres sobrenaturales que compartieron secretos con los humanos, los relatos de grandes cataclismos que destruyeron continentes enteros.
Todas estas historias parecen tener una base común, una conexión con algo mucho más grande que las culturas que las contaron. De hecho, la clave para entender estas civilizaciones perdidas puede no estar en los restos físicos que han dejado atrás, sino en los relatos que se han transmitido de generación en generación. En esos relatos encontramos pistas que podrían llevarnos más cerca de descubrir la verdad detrás de su desaparición. Y tal vez, al comprender estas historias, podamos también comprender lo que nos fue arrebatado. Cada una de estas civilizaciones tenía un profundo respeto por el conocimiento y la sabiduría, y lo que dejaron atrás fue más que solo arquitectura o arte. Dejaron pistas, mapas y códigos que tal vez aún no hemos logrado descifrar. Tal vez, si nos adentramos más profundamente en estos misterios, descubriremos que las civilizaciones perdidas no han desaparecido por completo. Sus ecos siguen vivos, esperando ser escuchados por aquellos que estén dispuestos a mirar más allá de la historia oficial y descubrir lo que se nos ha ocultado. En todas las culturas antiguas del mundo, desde las orillas del río Tigris hasta las tierras de América del Sur, existe un mito común que se repite una y otra vez. Un mito tan antiguo como el propio hombre, que habla de una inundación apocalíptica que destruyó todo lo que existía. Un cataclismo que acabó con la humanidad, dejando solo un puñado de sobrevivientes para repoblar el mundo. Pero, ¿es este mito solo una leyenda compartida, un cuento que se ha transmitido de generación en generación? ¿O podría haber sido una realidad histórica, un evento tan grande que las antiguas culturas lo interpretaron como un castigo divino? Desde el relato bíblico de Noé hasta el mito mesopotámico de Gilgamesh, pasando por las historias de los pueblos indígenas de América, las leyendas sobre el diluvio universal están presentes en todas partes. ¿Qué es lo que une a estas historias y por qué tantas culturas distantes, sin contacto entre sí, parecen relatar eventos tan similares? Es posible que todos estos pueblos estuvieran hablando de lo mismo. ¿Y si la historia del diluvio fuera un recuerdo distorsionado de un verdadero cataclismo global? La narrativa bíblica del diluvio es, sin duda, la más conocida en el mundo occidental. En ella, Dios decide aniquilar a toda la humanidad debido a su corrupción, pero le da a Noé la tarea de construir un arca para salvarse él, su familia y una pareja de cada especie animal. Mientras tanto, las aguas suben y cubren la tierra, arrasando con todo lo que hay a su paso, hasta que el agua finalmente retrocede, dejando a Noé y su familia como los últimos sobrevivientes. Esta historia ha sido transmitida por generaciones, pero puede haber más en ella que una simple lección moral o religiosa. En la antigua Mesopotamia, una civilización que floreció mucho antes de la escritura bíblica, encontramos una historia sorprendentemente similar en la épica de Gilgamesh. En esta leyenda, el héroe Utnapishtim es advertido por un dios de que un diluvio devastador arrasará con la humanidad. Al igual que Noé, Utnapishtim construye una embarcación para salvarse a sí mismo, su familia y un par de animales. Al final, las aguas se retiran y después de varios días, Utnapishtim y su familia son los únicos sobrevivientes. El paralelismo con el relato bíblico es asombroso, pero lo más inquietante de todo esto es que no solo las culturas cercanas a Mesopotamia o el Medio Oriente tienen mitos del diluvio. Los relatos de grandes inundaciones también se encuentran en culturas tan distantes como las de los pueblos nativos americanos, los australianos aborígenes, los antiguos chinos y los pueblos de las islas del Pacífico. ¿Por qué tantas culturas, separadas por vastas distancias,
relataron la misma historia de un cataclismo global. ¿Qué podría haber causado semejante fenómeno? La respuesta, tal vez, está en la geología. Los estudios científicos han sugerido que la Tierra ha experimentado eventos catastróficos a lo largo de su historia, eventos que pudieron haber causado inundaciones a una escala mucho mayor de lo que creemos. En particular, los estudios sobre el final de la última edad de hielo han revelado que un enorme derretimiento de los glaciares podría haber causado inundaciones masivas que cubrieron vastas áreas del planeta. Este evento podría haber dejado una huella profunda en las culturas de la época, cuyas leyendas y mitos sobre el diluvio habrían sido sus intentos de interpretar este cataclismo sin el conocimiento que tenemos hoy. De hecho, muchos científicos creen que el diluvio descrito en las antiguas escrituras y mitologías podría estar relacionado con el deshielo de los glaciares y el colapso de enormes cuerpos de agua que se habían acumulado en áreas como el mar de Bering o el lago Missoula. Cuando estos cuerpos de agua se liberaron de repente, crearon inundaciones devastadoras que podrían haber afectado a poblaciones humanas, cambiando para siempre su forma de ver el mundo. Pero si bien esto podría explicar el origen de las leyendas, también deja muchas preguntas sin responder. Si el diluvio fue un evento tan masivo, ¿por qué solo ciertas culturas lo registraron? ¿Por qué algunas civilizaciones, como los egipcios o los pueblos de América del Sur, no parecen tener relatos tan detallados de un cataclismo global? Y más aún, ¿por qué estas historias de inundaciones universales parecen estar conectadas con otras ideas, como la creación de la humanidad, el castigo divino o el renacimiento de la vida después de la destrucción? Algunos sugieren que estas historias no son solo mitos de inundaciones, sino narrativas que simbolizan algo más grande, algo cósmico. Tal vez el diluvio no fue solo una inundación física, sino un evento cósmico que alteró la vida en la Tierra de una manera más profunda. Podría haber sido una señal de un cambio en la comprensión humana de su lugar en el universo, una forma de recordarnos que la humanidad, por muy avanzada que sea, sigue siendo vulnerable ante las fuerzas de la naturaleza. Pero incluso si aceptamos que el diluvio fue un evento real, ¿cómo explicamos la proliferación de relatos tan similares entre culturas tan distantes? ¿Fue simplemente un caso de coincidencia cultural? ¿O estamos ante una pista de algo mucho más grande, algo que nos conecta a todos en un nivel profundo y fundamental? Quizás el diluvio no fue solo una catástrofe aislada, sino un evento global que unió a la humanidad en una experiencia común de supervivencia. Lo que está claro es que, sin importar cómo lo interpretemos, las historias del diluvio siguen siendo un testimonio del poder de la memoria colectiva, de la manera en que los seres humanos han intentado dar sentido a los eventos catastróficos que han modelado nuestro mundo. Y aunque los detalles de esos relatos puedan variar, todos nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la humanidad frente a las fuerzas naturales y el misterio de lo desconocido. En el próximo capítulo exploraremos cómo los mitos de los gigantes y seres sobrenaturales podrían ser la clave para entender los antiguos relatos del diluvio y otros cataclismos. Y si, en lugar de simples leyendas, estas historias son vestigios de encuentros con fuerzas que aún no comprendemos. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas a una pregunta tan antigua como la misma existencia. ¿Qué es el tiempo? ¿Es simplemente una medida lineal de los momentos que pasan? ¿O hay algo más profundo,
algo más misterioso que aún no hemos comprendido. La mayoría de las culturas antiguas han desarrollado sus propias teorías sobre el tiempo, y algunas incluso creían que era posible viajar a través de él. Pero es posible que estas culturas realmente entendieran algo que nosotros aún no hemos descifrado. Imagina por un momento que las historias y mitos que han llegado hasta nosotros no son meras leyendas, sino registros fragmentados de un conocimiento antiguo mucho más avanzado que el que poseemos hoy. Imagina que, en lugar de ser simplemente un relato fantástico, el mito de los viajes en el tiempo podría tener una base más real de lo que pensamos. Y si esas historias de seres que cruzan las fronteras del tiempo fueran en realidad una forma de recordar un conocimiento perdido, una tecnología que existió mucho antes de que naciera la ciencia moderna, podría ser que el tiempo, tal como lo conocemos, sea una ilusión y que, en algún punto de la historia, los seres humanos hayan podido cruzar las barreras del tiempo, explorando el pasado y el futuro como si fueran territorios al alcance de la mano. Uno de los primeros relatos conocidos sobre viajes en el tiempo proviene de la antigua India, específicamente del Mahabharata, uno de los épicos textos sagrados más antiguos. En este texto se narra cómo el héroe King Yudhishthira, junto con su hermano Bhima, experimentan un fenómeno que podría describirse como un viaje en el tiempo. En un pasaje en particular, Yudhishthira viaja al lugar de los dioses, donde se le muestra una visión del futuro de la humanidad. Lo que es particularmente interesante es cómo este pasaje parece alinearse con ideas modernas de lo que podríamos llamar viajes en el tiempo o incluso proyecciones futuras. Este relato es solo uno de muchos que podrían considerarse una forma de viaje en el tiempo. En la antigua Grecia, los filósofos hablaban del concepto de que el tiempo podría no ser lineal, sino más bien un ciclo, algo que se repite una y otra vez en un patrón eterno. Heráclito, el famoso filósofo, dijo: «Todo fluye y nada permanece». Podría ser que el ciclo del tiempo al que se refería Heráclito fuera en realidad una clave oculta para comprender cómo los antiguos viajaban en el tiempo. En las culturas mesoamericanas, como los mayas, también encontramos una fascinación por el tiempo. Los mayas desarrollaron un sistema de calendarios extremadamente preciso, que no solo registraba los días, sino que también mapeaba grandes ciclos de tiempo. En su famoso calendario de cuenta larga, los mayas predijeron una fecha crucial, el 21 de diciembre de 2012, como el final de un ciclo cósmico. Esta noción de los ciclos del tiempo estaba tan arraigada en su pensamiento que se puede interpretar como una forma de entendimiento de la naturaleza cíclica de la realidad y tal vez de los viajes temporales. Pero lo más intrigante no es solo que estas culturas hablaran del tiempo de una manera diferente a como lo entendemos hoy, sino que hay relatos específicos que sugieren que los antiguos podrían haber tenido acceso a conocimientos o tecnologías que les permitían manipular el tiempo de alguna forma. Por ejemplo, en los textos sumerios se habla de los Anunnaki, seres que descendieron de los cielos y que poseían un conocimiento y tecnología tan avanzada que, en muchos relatos, se les atribuye la capacidad de manipular el tiempo y el espacio. Es posible que estos seres no fueran solo dioses, sino viajeros del tiempo, capaces de moverse entre diferentes periodos históricos, alterando el curso de los eventos. Otro relato fascinante proviene de China. Los antiguos textos chinos hablan de una máquina llamada el reloj del tiempo, que supuestamente permitía a los emperadores desplazarse por el tiempo.
Aunque estos relatos se presentan como mitos, algunos investigadores creen que podrían ser la clave para desentrañar una tecnología perdida que fue suprimida por quienes controlaban el conocimiento. De hecho, varios investigadores contemporáneos han especulado que las antiguas civilizaciones pudieron haber tenido acceso a algo que hoy llamaríamos tecnología cuántica. Según esta teoría, las civilizaciones más antiguas podrían haber comprendido la naturaleza del tiempo como una red no lineal de eventos, algo que se asemeja a la teoría cuántica moderna, que postula que los eventos no siguen una línea temporal estricta, sino que pueden existir en múltiples dimensiones a la vez. Es posible que estos pueblos antiguos ya comprendieran el entrelazamiento cuántico de las partículas, la idea de que el tiempo y el espacio pueden ser manipulados, y que usaran este conocimiento para crear dispositivos capaces de viajar a través del tiempo. Algunos relatos incluso sugieren que estas civilizaciones poseían mapas del tiempo, donde el pasado y el futuro estaban entrelazados de tal manera que podían acceder a cualquier momento de la historia. Los egipcios, por ejemplo, dejaron atrás monumentos que no solo eran tumbas, sino que algunos creen que también podrían haber sido dispositivos de registro en los que se almacenaba conocimiento de eventos futuros y pasados. Las pirámides de Egipto, tan perfectamente alineadas con las estrellas, podrían haber sido mucho más que simples tumbas de faraones. Podrían haber sido una especie de máquina cósmica, diseñada para conectar el mundo de los vivos con el mundo de los dioses, y quizás incluso con otras épocas. Este concepto de manipulación del tiempo no es exclusivo de las civilizaciones antiguas. En tiempos más recientes, hay registros de personas que afirman haber viajado en el tiempo. El caso más famoso es el de John Titor, un supuesto viajero del tiempo que apareció en Internet a principios del siglo XXI, diciendo ser un militar del futuro que viajaba al pasado para evitar una catástrofe global. Aunque muchos consideran su historia como una simple ficción, y sí, en algún nivel, estas historias están basadas en algo más real de lo que pensamos. Y si los viajes en el tiempo no son solo una fantasía, sino una parte fundamental de nuestro pasado, que alguna vez existió, pero que ahora ha sido olvidado, distorsionado o suprimido por aquellos que desean controlar la narrativa de la historia. Tal vez, al igual que con las civilizaciones perdidas, hay algo mucho más grande que está oculto bajo la superficie de la realidad tal como la conocemos. En el próximo capítulo exploraremos la influencia de los templarios en la historia y cómo su legado podría estar relacionado con estos secretos ocultos sobre el tiempo y el espacio. ¿Qué podrían haber descubierto en sus viajes y en sus misteriosas prácticas que nos permitiría finalmente comprender el tiempo de una manera completamente nueva? En la historia de la humanidad, hay pocas organizaciones que hayan capturado tanto misterio y fascinación como los caballeros templarios. Desde su fundación en el siglo XII hasta su disolución en el siglo XIV, los templarios jugaron un papel crucial en la política, la religión y las finanzas de la Europa medieval. Sin embargo, lo que realmente los convierte en una de las organizaciones más enigmáticas de la historia no es solo su poder e influencia, sino el misterio que los rodea, el conocimiento que poseían, los secretos que guardaban y, sobre todo, lo que sucedió con ellos después de su repentina caída. La historia oficial nos dice que los templarios fueron una orden militar cristiana creada para proteger a los peregrinos en Tierra Santa durante las cruzadas. Su riqueza y poder crecieron rápidamente,
y a lo largo de los siglos, los templarios se convirtieron en los banqueros de la Europa medieval, acumulando vastas propiedades y una influencia sin igual. Pero más allá de su faceta militar y financiera, los templarios fueron vistos por muchos como los guardianes de secretos mucho más profundos. Algunos incluso sugieren que eran los custodios de conocimientos ocultos, antiguos, que podrían haber sido transmitidos desde civilizaciones perdidas o incluso seres de otros mundos. Uno de los aspectos más fascinantes de los templarios es su vínculo con los templos antiguos y las leyendas bíblicas. Durante sus viajes a Tierra Santa, los templarios tuvieron acceso a lugares que muchos creían que contenían secretos ocultos desde tiempos inmemoriales, como el Templo de Salomón en Jerusalén. En las escrituras antiguas se habla de un conocimiento especial que se encontraba en este templo, un saber que, si caía en las manos equivocadas, podría cambiar el curso de la historia. ¿Qué descubrieron los templarios en esas excavaciones? ¿Encontraron artefactos antiguos, documentos perdidos o incluso algo más extraordinario, como evidencia de civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra? Hay quienes sostienen que los templarios no solo estaban interesados en proteger el cristianismo, sino en descubrir y preservar antiguos conocimientos esotéricos, conocimientos que iban más allá de las enseñanzas bíblicas. Algunos creen que estos conocimientos podrían haber sido derivados de los egipcios, los sumerios o incluso la Atlántida, culturas que dejaron atrás vestigios de un entendimiento profundo del cosmos, del tiempo y del espacio. Los templarios, al parecer, se dedicaron a estudiar estos secretos y a mantenerlos a salvo de quienes deseaban destruirlos. Uno de los mitos más extendidos es que los templarios descubrieron el Santo Grial durante sus excavaciones en el Templo de Salomón. Sin embargo, la historia del Grial no se limita a la copa que bebió Jesús en la última cena. El Grial ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Para algunos, el Grial es un símbolo de conocimiento divino, un artefacto que guarda secretos de la humanidad y del universo. Y si los templarios realmente encontraron el Grial, ¿era un objeto físico? ¿O más bien un conocimiento oculto que se transmitió a lo largo de las generaciones? En su lucha por preservar este conocimiento, los templarios podrían haber creado una red secreta, un sistema de protección de la información. Tal vez incluso iniciaron una orden oculta que continuó transmitiendo estos secretos de generación en generación, más allá de su desaparición. Es posible que el legado de los templarios haya sobrevivido en sociedades secretas como los francmasones. Hay teorías que sugieren que los templarios pasaron su conocimiento a estos grupos, quienes continuaron su labor en secreto, preservando los conocimientos perdidos de las antiguas civilizaciones. La caída de los templarios, en el año 1328, fue una de las tragedias más dramáticas de la historia medieval. El rey Felipe IV de Francia, envidioso de su riqueza y poder, los acusó de herejía y los persiguió implacablemente, resultando en la disolución de la orden. Pero en el proceso, lo que más preocupaba a los templarios no era su riqueza ni su poder, sino el conocimiento que poseían. Antes de ser arrestados y ejecutados, muchos de ellos lograron escapar con parte de este conocimiento secreto. ¿A dónde fue ese conocimiento? ¿Acaso sobrevivió a través de las edades, guardado en la sombra, esperando a ser descubierto por aquellos que realmente buscan la verdad? Las leyendas modernas sobre los templarios nos hablan de un tesoro perdido,
de artefactos y documentos que contienen secretos que han sido suprimidos por la historia oficial. Pero más allá de los rumores sobre oro y riquezas materiales, lo que parece realmente importante es lo que los templarios sabían, lo que habían descubierto y lo que querían proteger. Los textos sagrados que dejaron atrás, los símbolos que usaron, las enseñanzas que transmitieron, todo esto parece estar cargado de significados profundos que van más allá de lo que podemos comprender con nuestros ojos contemporáneos. Y si esos secretos realmente existen, ¿cómo podrían cambiar nuestra comprensión de la historia, de las antiguas civilizaciones, de la naturaleza del tiempo y del espacio? Es posible que los templarios tuvieran acceso a un conocimiento que podría redefinir nuestra realidad. Y si esa verdad está aún allí, esperando ser desvelada por aquellos que tienen los ojos para ver más allá de la superficie, por aquellos dispuestos a adentrarse en el mundo oculto de los templarios. En el próximo capítulo exploraremos cómo las antiguas tecnologías perdidas, que podrían haber sido protegidas por los templarios, podrían estar relacionadas con los secretos del universo y las posibles conexiones con civilizaciones de otros mundos. Es posible que lo que llamamos tecnología avanzada sea solo un eco de lo que ya existía en tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia, hemos estado rodeados de relatos sobre artefactos que desafían toda explicación, objetos que parecen fuera de lugar en su época, tecnologías tan avanzadas que parecen ser el producto de seres no humanos, o tal vez de una civilización mucho más antigua y avanzada que la nuestra, desde los misteriosos dispositivos de antaño hasta las pirámides que desafían las leyes de la física. El mundo está lleno de ejemplos de tecnología perdida que aún hoy nos deja sin palabras. Es posible que en tiempos pasados la humanidad haya sido capaz de crear artefactos que hoy solo podríamos catalogar como divinos o sobrenaturales. El artefacto más conocido y enigmático de la historia es, sin duda, el Santo Grial, que se dice tiene poderes místicos, desde curar enfermedades hasta otorgar inmortalidad. Aunque muchos lo consideran solo un símbolo religioso, la fascinación por el Grial ha persistido durante siglos. Pero, ¿y si este artefacto fuera algo más que una leyenda? ¿Y si el Grial fuera un antiguo dispositivo tecnológico, un artefacto creado por una civilización avanzada que comprendió los secretos del universo de una manera que hoy consideramos imposible? En las culturas antiguas, los dioses no solo se representaban como seres espirituales, sino también como portadores de conocimientos y tecnologías más allá de la comprensión humana. Los Anunnaki, una antigua deidad sumeria, son descritos en los textos sumerios como seres que bajaron del cielo, traían consigo el conocimiento de las estrellas y, en muchos relatos, ayudaron a la humanidad a desarrollar tecnologías avanzadas. La pregunta que surge es, ¿realmente estos seres fueron dioses o fueron visitantes de otro mundo que trajeron consigo artefactos tecnológicos tan avanzados que los antiguos no sabían cómo explicarlos? Uno de los ejemplos más fascinantes de esta tecnología perdida es el enigma de las pirámides egipcias. Estas estructuras, construidas hace miles de años, desafían toda explicación moderna sobre cómo pudieron ser levantadas con la tecnología disponible en esa época. Las pirámides de Egipto, especialmente la Gran Pirámide de Giza, están alineadas con una precisión tan asombrosa que muchos se preguntan si fueron construidas con una tecnología que los antiguos egipcios no podrían haber tenido en su tiempo. Podría ser que los egipcios no solo construyeron monumentos,
sino que crearon artefactos que les permitieron manipular el espacio y el tiempo o acceder a conocimientos ocultos que hoy se nos escapan. Otro misterio fascinante es el cristal de Heródoto, una antigua piedra que, según algunas fuentes, fue encontrada en las ruinas de una ciudad en el desierto de Egipto. Se dice que este cristal tenía la capacidad de concentrar la luz de una manera que sugeriría que los antiguos egipcios poseían una comprensión avanzada de las leyes de la óptica. Es posible que este cristal fuera solo uno de los muchos artefactos tecnológicos que los egipcios utilizaron para lograr avances asombrosos en la construcción de sus monumentos. Si nos adentramos en las leyendas de otras civilizaciones, nos encontramos con relatos similares. En el Mahabharata, uno de los textos más antiguos de la India, se habla de los vimanas, naves voladoras que los dioses usaban para viajar por los cielos. Estos vehículos eran descritos como máquinas voladoras capaces de moverse a través del aire a gran velocidad, y sus características no se parecen a nada que haya sido descubierto por la humanidad hasta tiempos recientes. Las descripciones de los vimanas coinciden sorprendentemente con las descripciones modernas de naves espaciales. Podría ser que las civilizaciones antiguas realmente poseían tecnología de vuelo, pero que fue destruida, perdida o sistemáticamente ocultada con el paso del tiempo. En América, las civilizaciones precolombinas, como los mayas y los aztecas, también dejaron atrás misterios que no podemos explicar fácilmente. Los mayas, por ejemplo, crearon complejos calendarios que predijeron eventos astronómicos con una precisión asombrosa. La pregunta es, ¿cómo lograron hacer esto sin las herramientas que tenemos hoy en día? Los aztecas, por otro lado, crearon monumentos impresionantes que aún desconciertan a los arqueólogos sobre cómo fueron construidos con la tecnología de su tiempo. Algunos investigadores creen que estos pueblos antiguos podrían haber tenido acceso a conocimientos o tecnologías de una civilización más avanzada que hoy consideramos perdida. Si nos detenemos a observar las tecnologías avanzadas de las cuales se habla en las leyendas, vemos que son herramientas de poder absoluto, artefactos capaces de alterar la realidad, de modificar el espacio y el tiempo, de sanar cuerpos o incluso de destruir ciudades enteras. En todas estas historias hay una constante. La tecnología no era vista solo como una herramienta para el progreso, sino como una manifestación de poder divino, un regalo de los dioses. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿podrían los dioses de estas culturas no haber sido seres de otro mundo, sino personas que trajeron consigo conocimientos tan avanzados que los antiguos los consideraron divinos? La Atlántida, esa civilización legendaria que muchos creen que existió en algún punto de la prehistoria, es otro ejemplo de tecnología perdida. Según Platón, la Atlántida era un imperio próspero, avanzado tecnológicamente, que se hundió en el mar en un cataclismo. Platón describió una civilización que poseía conocimientos que superaban a los de cualquier otra cultura antigua. Los relatos de la Atlántida hablan de grandes máquinas, de tecnologías que no tenían parangón y de un conocimiento profundo del universo. Lo que queda claro es que la Atlántida, al igual que las culturas que surgieron después de ella, dejó un legado de avances tecnológicos que podrían haber sido mucho más grandes de lo que imaginamos. Y, en tiempos más modernos, surgen historias similares de descubrimientos que desafían nuestra comprensión. Los misterios de los círculos de piedras, los artefactos imposibles y las estructuras inexplicables que siguen surgiendo en todo el mundo nos sugieren que lo que llamamos
tecnología avanzada, podría ser solo un eco de lo que ya existió, una memoria antigua de un conocimiento perdido que ha sido olvidado, suprimido o distorsionado a lo largo de los siglos. A lo largo de nuestra historia, hemos estado rodeados de artefactos y tecnologías que parecen demasiado avanzados para su tiempo. Las grandes civilizaciones perdidas dejaron atrás pistas de lo que alguna vez fueron capaces de hacer. Pero quizás nunca lleguemos a comprender completamente el alcance de sus logros. Tal vez las respuestas que buscamos están ocultas en los relatos antiguos, esperando ser desenterradas, esperando ser entendidas por aquellos dispuestos a mirar más allá de la historia que se nos ha contado. En el próximo capítulo, exploraremos cómo los gigantes, los seres sobrenaturales que han aparecido en mitologías de todo el mundo, podrían tener algo que ver con la tecnología y los secretos ocultos de las civilizaciones antiguas. ¿Eran estos gigantes simplemente mitos o representaban una conexión real con una humanidad más antigua y más avanzada que la nuestra? A lo largo de la historia, las leyendas de gigantes que caminaron sobre la Tierra han capturado la imaginación de muchas culturas alrededor del mundo. Desde las antiguas epopeyas sumerias hasta las tradiciones nórdicas, pasando por los mitos bíblicos, los gigantes han sido figuras centrales en las historias de casi todas las civilizaciones. Pero, ¿y si estos gigantes no fueran solo mitos, sino vestigios de una realidad geológica que aún no comprendemos por completo? ¿Y si estas leyendas tuvieran una base científica, una explicación que se encuentra enterrada en las capas más profundas de la historia de la Tierra? Comencemos con el Biblia. En el Antiguo Testamento se habla de los Nefilim, seres que descendieron del cielo y tomaron esposas humanas. Estos seres, descritos como gigantes, son mencionados en el libro de Génesis, donde se dice que la humanidad, al mezclarse con estos seres divinos, comenzó a engendrar una raza de gigantes que dominaron la tierra. La descripción de los Nefilim no deja lugar a dudas. Eran seres de una estatura increíblemente alta, mucho más grandes y poderosos que los humanos comunes. De hecho, el libro de los Números menciona a los habitantes de Canaán, los Anakim, quienes eran descritos como grandes como gigantes, temidos por todos los pueblos que los rodeaban. Y no solo la Biblia, sino también muchas culturas antiguas, como los griegos y los nórdicos, hablaron de seres de gran estatura que habitaban el mundo en tiempos primitivos. Los mitos griegos están llenos de historias sobre titanes, gigantes que lucharon contra los dioses del Olimpo, y los nórdicos nos dejaron relatos sobre Jotun, los gigantes de hielo que habitaban los confines del mundo. Estas historias han sido tradicionalmente descartadas como meras leyendas, parte del rico imaginario de las civilizaciones antiguas. Sin embargo, lo que parece ser una coincidencia desconcertante es que muchas culturas distantes, que no tuvieron contacto entre sí, coinciden en sus relatos sobre gigantes. Entonces, ¿cómo es posible que tantas culturas tan diferentes tengan relatos tan similares sobre seres de enorme estatura? ¿Es posible que estas historias no sean solo producto de la imaginación, sino que tengan una base más real y profunda? Existen, de hecho, una serie de evidencias geológicas y arqueológicas que podrían sugerir que los gigantes descritos en los mitos no eran simplemente una exageración, sino algo mucho más cercano a la realidad. A lo largo de la historia, se han encontrado restos humanos de proporciones inusuales, huesos y esqueletos que, si se consideran en su contexto,
parecen mucho más grandes que los de los humanos modernos. Los informes de estos descubrimientos, aunque en su mayoría no son reconocidos oficialmente por la ciencia convencional, han alimentado las teorías sobre la existencia de una raza de seres gigantes que habitaron la Tierra en tiempos antiguos. Por ejemplo, en el siglo XIX, en las excavaciones realizadas en Nueva Zelanda, se descubrieron restos de seres humanos que medían más de 3 metros de altura, una estatura que es considerablemente mayor que la de cualquier ser humano actual. Similarmente, en varias excavaciones en Perú se han encontrado cráneos de proporciones extraordinarias, algunos de ellos con más de 1 metro de largo, lo que plantea la pregunta de si existió una raza de personas de una estatura mucho mayor que la nuestra. Además, hay un fenómeno geológico fascinante que podría respaldar la idea de que estos gigantes fueron en realidad una respuesta a una condición ambiental y biológica específica. Durante la era paleozoica, hace más de 300 millones de años, la atmósfera de la Tierra contenía un nivel mucho mayor de oxígeno que el que tenemos hoy. Los fósiles de insectos y animales de ese período muestran criaturas de proporciones gigantescas. En este contexto, la idea de que seres humanos u otras especies podrían haber crecido a tamaños mucho mayores que los de hoy no es tan descabellada. Si la atmósfera de la Tierra hubiera permitido que los seres vivos crecieran más de lo habitual, los gigantes podrían haber sido una realidad geológica adaptativa. El fenómeno del gigantismo en la biología moderna también ofrece una pista interesante. El gigantismo es una condición rara que ocurre cuando un organismo experimenta un crecimiento excesivo debido a una producción anormal de hormona del crecimiento. Aunque esta condición es rara, en tiempos prehistóricos, con un entorno diferente y una genética distinta, es posible que una versión más común del gigantismo existiera entre los primeros humanos. Esta condición podría haber sido mucho más prevalente, resultando en una población de individuos de gran tamaño, una raza que dejó sus huellas en las leyendas. Además, muchos de los mitos que hablan de gigantes no se refieren solo a su tamaño físico, sino también a su poder. Estos gigantes eran descritos como seres con conocimientos avanzados, habilidades sobrenaturales y un dominio sobre las fuerzas naturales. En muchas culturas, se creía que estos gigantes habían construido monumentos y estructuras que incluso los humanos de hoy no podrían replicar. Las pirámides de Egipto, los templos megalíticos de Stonehenge y las enormes estructuras de Tiahuanaco en Bolivia son solo algunos ejemplos de las construcciones antiguas que han dejado perplejos a los arqueólogos. Y si los relatos sobre los gigantes no eran solo sobre su tamaño físico, sino también sobre su capacidad para realizar hazañas que los humanos modernos todavía no comprendemos. El misterio de los gigantes es, por lo tanto, mucho más que una simple leyenda. Puede ser la clave para comprender un capítulo oculto de la historia humana, un capítulo que fue enterrado bajo capas de mito y olvido. Los gigantes podrían haber sido una representación simbólica de una humanidad más antigua, más poderosa, capaz de realizar hazañas que hoy consideramos imposibles. O tal vez, los gigantes fueron los guardianes de una tecnología o un conocimiento que nos ha sido ocultado a lo largo de los siglos. Un conocimiento que podría tener el poder de cambiar todo lo que sabemos sobre nuestro lugar en el universo. En el próximo capítulo, exploraremos uno de los misterios más fascinantes de todos: la historia de la Atlántida, la civilización perdida que, según muchos, poseía tecnología tan avanzada que podía alterar las leyes de la física.
¿Realmente existió la Atlántida o es solo otro mito más? Y si existió, ¿qué secretos dejó atrás? ¿Qué podemos aprender de su caída? La Atlántida es una de las leyendas más fascinantes y misteriosas que ha perdurado a lo largo de los siglos. Descrita por el filósofo griego Platón en sus diálogos Timeo y Critias, la Atlántida es un continente vasto, próspero y altamente avanzado que, en un solo día y noche de terror, fue sumergido en el mar, desapareciendo sin dejar rastro. La historia de la Atlántida ha sido interpretada de muchas maneras. Algunos la ven como una alegoría, otros como una leyenda, y muchos la consideran un misterio histórico no resuelto. Sin embargo, hay algo en la historia de la Atlántida que sigue capturando nuestra imaginación. La posibilidad de que esta civilización perdida haya sido, de hecho, real. Platón describe la Atlántida como una isla enorme, ubicada más allá de las columnas de Hércules, en lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Era una tierra de abundancia donde los habitantes, descendientes de los dioses, vivían en un nivel de civilización mucho más avanzado que el de cualquier otra sociedad de la época. La Atlántida era rica en metales preciosos, y sus habitantes eran conocidos por su habilidad en la construcción, la ingeniería y la navegación. Las descripciones de Platón sugieren una cultura que poseía tecnología más avanzada que cualquier otra civilización conocida en la antigüedad. Pero, ¿qué ocurrió con la Atlántida? Según Platón, la arrogancia de los atlantes llevó a su caída. A medida que su poder y riqueza crecían, se corrompieron, y los dioses decidieron castigarles. En un cataclismo tan repentino como devastador, la isla se hundió en el océano, desapareciendo por completo en cuestión de horas. Este evento, aunque dramático, ha dejado a generaciones de estudiosos, arqueólogos e historiadores buscando pruebas que demuestren que la Atlántida realmente existió. La pregunta que persiste ¿es posible que la Atlántida haya sido una civilización real? ¿O es simplemente un mito, un relato fantástico utilizado por Platón para ilustrar su visión filosófica del mundo? Muchos se han inclinado por la primera opción, ya que las descripciones de Platón sobre la Atlántida son sorprendentemente detalladas y parecen más una crónica histórica que una fantasía. Además, a lo largo de los siglos, varios hallazgos arqueológicos y geológicos han sugerido que podría haber algo más en esta historia de lo que parece a simple vista. Algunos investigadores han vinculado la Atlántida con la antigua civilización minoica de la isla de Creta, que fue una de las culturas más avanzadas de la Edad del Bronce en el Mediterráneo. Los minoicos eran conocidos por su sofisticada arquitectura, sus frescos vibrantes y su dominio del comercio marítimo. Sin embargo, alrededor del año 1600 a.C., un cataclismo de proporciones enormes, probablemente causado por una erupción volcánica en la isla de Santorini, destruyó la civilización minoica y la sumió en el olvido. Algunos creen que este evento podría haber sido la inspiración para el relato de Platón sobre la destrucción de la Atlántida. Podría ser que los recuerdos de este desastre, transmitidos a lo largo de generaciones, se convirtieran en la base de la leyenda de la Atlántida. Sin embargo, otros estudiosos han señalado que la Atlántida no necesariamente tiene que estar ubicada en el Mediterráneo. Algunos han propuesto que la civilización perdida podría haber estado en el Atlántico propiamente dicho, en una isla situada más allá de las columnas de Hércules, tal vez en el Caribe o incluso en las Islas Azores. La teoría de la ubicación atlántica ha ganado terreno en los últimos años.
ya que la geología moderna ha revelado que una serie de eventos catastróficos ocurridos en la región podrían haber sido lo suficientemente poderosos como para sumergir un continente entero en el mar. Un ejemplo fascinante de esta teoría es la investigación de los Bermudas y las Islas Azores. En estas regiones, los investigadores han encontrado extrañas formaciones geológicas, anomalías en el fondo marino y restos que podrían indicar la existencia de una antigua civilización avanzada. Algunos incluso sugieren que las líneas de Nazca en Perú, esas famosas y misteriosas figuras talladas en el desierto, podrían ser un vestigio de los atlantes, como una forma de mapa que revela la ubicación de su antigua isla hundida. A lo largo de los siglos, muchos exploradores, arqueólogos e incluso científicos han dedicado sus vidas a buscar pruebas de la Atlántida. La búsqueda se ha convertido en una obsesión para muchos, no solo por el deseo de encontrar una civilización perdida, sino por las posibilidades de descubrir una tecnología y un conocimiento que podrían redefinir nuestra comprensión del pasado. La teoría de los seres alienígenas también se ha vinculado a la Atlántida, sugiriendo que los atlantes pudieron haber tenido contacto con seres de otros mundos, quienes les otorgaron su conocimiento avanzado. ¿Podrían los atlantes haber recibido una tecnología tan avanzada que su caída fue inevitable, una consecuencia de su propio exceso de poder? Además, algunas de las grandes pirámides y templos megalíticos de todo el mundo han sido vinculados con la Atlántida. Se ha sugerido que los atlantes no solo tenían conocimientos avanzados de ingeniería, sino también una comprensión profunda de las leyes cósmicas, de las fuerzas de la naturaleza y de las matemáticas y las ciencias. Las pirámides, tanto en Egipto como en América Central, podrían ser huellas de una tecnología antigua que fue transmitida por los atlantes a otras culturas. Pero lo más intrigante es la idea de que el conocimiento de la Atlántida no fue solo una civilización antigua, sino una civilización cuyo legado de sabiduría podría haber perdurado en la sombra, esperando ser redescubierto por aquellos dispuestos a mirar más allá de la historia oficial. Lo que está claro es que la historia de la Atlántida, ya sea real o no, sigue siendo un símbolo de lo que podría haber sido, un recordatorio de que, aunque creemos conocer nuestra historia, aún estamos apenas arañando la superficie, y si alguna vez se descubre la verdad detrás de la Atlántida, podría cambiar no solo nuestra comprensión del pasado, sino también nuestra visión del futuro. En el próximo capítulo, exploraremos los secretos de los códigos antiguos y los lenguajes perdidos, que podrían ser la clave para desbloquear los misterios de la Atlántida y otras civilizaciones antiguas. ¿Qué secretos ocultan estos códigos y cómo podrían ayudarnos a comprender la historia de la humanidad de una manera completamente nueva? A lo largo de la historia, las civilizaciones han dejado su marca en el mundo, no solo a través de monumentos o arte, sino también a través de lenguajes. Estos lenguajes no solo eran formas de comunicación, sino códigos y mensajes ocultos, a menudo transmitidos a través de símbolos y escrituras que no comprendemos completamente hoy. Las lenguas perdidas, los códigos enigmáticos y las escrituras misteriosas continúan siendo algunos de los mayores rompecabezas de la arqueología y la historia. ¿Qué secretos están guardados en estos antiguos textos y por qué tantos de ellos han quedado sin resolver durante tanto tiempo? Una de las escrituras más famosas y aún no completamente descifradas es la escritura cuneiforme sumeria, utilizada por los antiguos sumerios en Mesopotamia. Los sumerios fueron una de las primeras civilizaciones conocidas,
y su sistema de escritura cuneiforme es considerado uno de los más antiguos. Durante siglos, los arqueólogos han estado trabajando para descifrar los miles de tabletas que los sumerios dejaron atrás. Sin embargo, a pesar de los avances, muchos de los textos más antiguos permanecen indescifrables, y algunas palabras y frases clave continúan siendo un misterio. ¿Qué nos ocultaron estos textos antiguos? Podría ser que estos códigos contengan conocimientos que fueron considerados demasiado poderosos para el público, guardados solo para los iniciados. En Egipto, el jeroglífico egipcio también ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. Aunque muchas inscripciones han sido descifradas gracias al trabajo de estudiosos como Jean-François Champollion, que logró traducir la famosa piedra de Rosetta en el siglo XIX, aún hay muchas inscripciones y textos que permanecen sin explicación. Los jeroglíficos, aunque parcialmente descifrados, contienen símbolos y conceptos que no siempre son claros. En algunos casos, se cree que ciertos jeroglíficos eran más que simples palabras o frases. Podrían haber sido representaciones simbólicas de conocimientos más profundos, conocimientos sobre las fuerzas cósmicas, las estrellas y el tiempo. Es posible que muchos de estos secretos hayan sido ocultos intencionadamente para evitar que el conocimiento caiga en manos equivocadas. Uno de los más fascinantes ejemplos de un lenguaje perdido es el sánscrito de la India, que aunque descifrado, sigue siendo un idioma cargado de significados ocultos. El védico, la lengua en la que se escribieron los textos más antiguos de la India, es considerado por muchos como la clave para desbloquear no solo el conocimiento antiguo de la India, sino también los secretos del universo. Los Vedas, antiguos textos sagrados, contienen una mezcla de poesía, himnos y rituales, y son considerados como registros de un conocimiento cósmico profundo. A través de su idioma, se cree que los antiguos sabían cómo manipular las energías del universo. Pero, ¿estaban estos textos simplemente describiendo rituales religiosos o estaban codificando información sobre fuerzas naturales que aún no comprendemos? El alfabeto rúnico de los vikingos es otro ejemplo de un sistema de escritura que ha desconcertado a los estudiosos. Las runas eran utilizadas en toda Escandinavia y el norte de Europa, y aunque muchas de ellas han sido descifradas, algunas inscripciones siguen siendo un misterio. Lo que hace interesante a las runas es que no solo se usaban para la escritura, sino también para la magia. Los antiguos vikingos y pueblos germánicos creían que las runas tenían poderes mágicos, capaces de invocar fuerzas sobrenaturales. En muchos casos, las inscripciones rúnicas en piedras y objetos no solo contaban historias o marcaban eventos, sino que codificaban mensajes secretos o incluso invocaban hechizos. Y si estas runas, más que un simple lenguaje, eran una forma de conectar a los humanos con fuerzas cósmicas, con entidades más allá de nuestra comprensión. Uno de los casos más fascinantes de un código antiguo es el Códice Voynich, un manuscrito medieval que se encuentra en la Biblioteca de Yale. Este códice está escrito en un lenguaje completamente desconocido, con símbolos que no se parecen a nada de lo que conocemos. A pesar de los esfuerzos de los criptógrafos, lingüistas y matemáticos más brillantes del mundo, el Códice Voynich sigue siendo un misterio. Lo que hace que este manuscrito sea aún más intrigante es que además de un lenguaje desconocido, el códice está lleno de ilustraciones de plantas que no parecen existir en la naturaleza, diagramas astronómicos y representaciones de figuras humanas
que no se corresponden con ninguna cultura conocida. Este código podría ser un mensaje de una civilización perdida, un intento de transmitir conocimientos olvidados, o incluso de origen extraterrestre. O quizás el códice es un conocimiento oculto, diseñado para ser comprendido solo por aquellos que tienen la clave para desentrañar su misterio. La piedra de Rosetta, que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios, es otro ejemplo de cómo un solo hallazgo puede cambiar la forma en que entendemos la historia. Pero incluso después de descifrar la escritura egipcia, ¿cuántos otros códigos y lenguas han quedado sin resolver, esperando ser comprendidos? Desde la escritura maya hasta el alfabeto etrusco, hay innumerables lenguas y escrituras que podrían contener los secretos del pasado. Es posible que muchos de estos textos antiguos hablen de conocimientos más profundos, conocimientos sobre la estructura del universo, las fuerzas del cosmos, la naturaleza de la realidad y quizás incluso el tiempo mismo. Los antiguos no solo usaban sus lenguas para comunicar ideas cotidianas, sino que también los veían como una forma de conectar con lo divino, lo cósmico y lo eterno. Los códigos que dejaron atrás pueden haber sido diseñados para transmitir verdades que hoy en día apenas podemos empezar a comprender. Y puede que los secretos de estas lenguas no solo sean lingüísticos, sino cósmicos, claves para desbloquear un conocimiento que ha estado oculto a lo largo de los siglos, esperando el momento adecuado para ser descubierto. En el próximo capítulo exploraremos las historias de los vigilantes, seres que, según diversas culturas, han observado y guiado a la humanidad a lo largo de la historia. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Y qué secretos podrían haber compartido con nosotros? A lo largo de la historia, muchas culturas han hablado de seres que no solo observaron a la humanidad desde las sombras, sino que también desempeñaron un papel crucial en el destino de las civilizaciones antiguas. Estos seres, conocidos en diversas culturas como vigilantes, han sido descritos como figuras poderosas, a menudo con habilidades sobrenaturales que guiaron, protegieron e incluso interfirieron en los asuntos de los humanos. Pero ¿quiénes eran realmente estos vigilantes? ¿Eran simplemente dioses, como nos enseñaron las mitologías? ¿O eran algo mucho más complejo, tal vez visitantes de otro mundo, guardianes de secretos que aún no comprendemos? Los vigilantes son especialmente conocidos en la tradición judeocristiana, en el libro de Enoc, un texto apócrifo que no está incluido en el canon bíblico, pero que ha influido profundamente en las leyendas sobre los ángeles caídos. Según el libro de Enoc, los vigilantes eran una raza de ángeles que descendieron del cielo para vigilar a la humanidad. Sin embargo, en lugar de cumplir con su misión de observación, los vigilantes decidieron intervenir directamente en la vida de los humanos. Enseñaron a los hombres el arte de la guerra, la hechicería, la astronomía y otras ciencias, pero también corrompieron a la humanidad, lo que finalmente provocó el castigo divino. El diluvio universal, según este relato, fue enviado por Dios para purgar la corrupción causada por los vigilantes y su influencia. Lo que hace a esta historia aún más fascinante es la mención de los Nefilim, los descendientes de los vigilantes y las mujeres humanas, que según el libro de Enoc eran gigantes. Estos gigantes, aparentemente nacidos de una mezcla entre seres divinos y humanos, fueron considerados una amenaza por el resto de las criaturas del mundo, tanto por su tamaño físico como por sus poderes. Pero más allá de las implicaciones religiosas de este relato, la idea de los vigilantes plantea una cuestión más amplia.
¿Y si estos seres no fueran simplemente mitológicos, sino algo mucho más concreto y real? Al igual que el libro de Enoch, muchas otras culturas han hablado de seres que vigilan la humanidad desde las sombras, seres que se aseguran de que el destino de la humanidad siga un curso predeterminado. En la mitología griega, los dioses del Olimpo tenían una relación similar con los humanos, observando sus acciones desde las alturas, interviniendo en sus destinos solo cuando era necesario. Pero en muchos casos, estos dioses eran descritos como seres con poderes extraordinarios, capaces de alterar el curso de los eventos humanos. ¿Podrían los dioses griegos, al igual que los vigilantes en el libro de Enoch, ser una representación de seres de otro mundo, o incluso de una civilización avanzada que influenció el curso de nuestra historia? En las tradiciones mesoamericanas, las historias de los seres divinos que vinieron de las estrellas también son comunes. Los quiché en Guatemala, por ejemplo, hablaban de los dioses del Popol Vuh, quienes descendieron del cielo para enseñarles a los humanos. Pero al igual que los vigilantes en las tradiciones judeocristianas, estos seres no fueron simplemente observadores pasivos. Se involucraron directamente en los asuntos humanos, dándoles conocimientos avanzados, pero también desatando conflictos y caos. Podría ser que estos relatos sean, de alguna manera, una forma de recordar contactos con seres de otras estrellas, seres que vinieron a la Tierra y dejaron una huella en la evolución de nuestra civilización. Las leyendas sobre los vigilantes no se limitan a las tradiciones religiosas. En la cultura nórdica, los Jotun, o gigantes de hielo, eran considerados antiguos guardianes de la humanidad. Aunque en su mayoría eran vistos como enemigos de los dioses, se creía que los Jotun poseían un conocimiento profundo de la naturaleza y el cosmos. Su existencia, en la mitología nórdica, estaba ligada a la creación misma del mundo. Al igual que los vigilantes, los Jotun parecían tener un papel protector sobre la humanidad, pero también representaban una fuerza primordial y caótica. Este patrón de seres que no solo observan, sino que intervienen activamente en la humanidad, es recurrente en muchas culturas y tradiciones. En el antiguo Egipto, los dioses eran descritos como seres que guiaban a los faraones, asegurándose de que gobernaran sabiamente. Algunos textos antiguos sugieren que estos dioses tenían un conocimiento profundo de la ciencia, la medicina y la ingeniería, habilidades que les permitían alterar las condiciones naturales de la tierra y realizar milagros. Y si esos dioses no eran simplemente figuras simbólicas, sino seres avanzados de otro mundo que vinieron a la Tierra en tiempos remotos para compartir su sabiduría con la humanidad. En la tradición china, los inmortales o dioses protectores eran figuras que supervisaban el bienestar de la humanidad, pero también eran conocidos por sus habilidades para alterar la naturaleza. Eran vistos como seres con poderes divinos, pero también como vigilantes de las acciones humanas. Podría ser que estos inmortales no fueran deidades en el sentido convencional, sino seres de una civilización que existió mucho antes de la nuestra, que se encargaron de transmitir su conocimiento a las generaciones posteriores. Si aceptamos la idea de que estos seres, los vigilantes, no eran dioses en el sentido tradicional, sino que pertenecían a una civilización avanzada o incluso a una especie extraterrestre, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión de la historia? ¿Fueron los vigilantes los responsables de algunos de los mayores avances de la humanidad, o fueron simplemente testigos de nuestro progreso, asegurándose de que la humanidad siguiera un curso predestinado? Lo que está claro
es que independientemente de cómo los interpretemos, los vigilantes son una parte integral de las leyendas que han moldeado nuestra historia. Y si alguna vez se confirma que estos seres realmente existieron, o que eran de alguna manera responsables de la formación de nuestra civilización, el impacto de este descubrimiento sería monumental. Tal vez lo que hoy llamamos mitología y leyenda sea, de hecho, una representación de los primeros contactos con civilizaciones más antiguas, más avanzadas y tal vez aún más misteriosas. En el próximo capítulo exploraremos los mitos de los gigantes, que podrían estar relacionados con estas figuras que hemos denominado los vigilantes. ¿Podrían los gigantes de las leyendas ser, en realidad, una manifestación de los mismos seres que nos observaban y guiaban en las sombras? ¿Y si estos gigantes no fueran solo mitos, sino el eco de una raza mucho más avanzada que vivió en la Tierra hace miles de años? A lo largo de la historia de la humanidad, las leyendas sobre seres de otros mundos han sido una constante en las culturas de todo el planeta. Desde los antiguos mitos de dioses que descendieron del cielo, hasta los relatos modernos de encuentros con extraterrestres, parece que la humanidad siempre ha estado fascinada por la idea de que no estamos solos en el universo. Pero, ¿y si estos relatos no fueran solo mitos, sino recuerdos distorsionados de verdaderos encuentros con seres de otros mundos? ¿Y si estos mitos de encuentros cósmicos no fueran solo leyendas, sino que fueran pruebas de una conexión cósmica que ha estado con nosotros desde el principio? Los relatos sobre dioses que descienden del cielo no son exclusivos de una cultura. En la antigua Mesopotamia, los Anunnaki eran descritos como seres divinos que llegaron del cielo para enseñar a los humanos. En Egipto, los dioses del Nilo eran figuras que se decían venían de las estrellas. Incluso en las leyendas nórdicas, los dioses de Asgard no eran de este mundo, y su presencia en la Tierra parecía estar vinculada a una comprensión más profunda del universo y las estrellas. Todos estos relatos hablan de seres que llegaron de otros lugares, seres con conocimientos avanzados, que trajeron con ellos una sabiduría que los humanos no poseían. En la América precolombina, las culturas como los mayas, los aztecas y los incas también tenían mitos sobre seres que descendían del cielo. En el caso de los mayas, se hablaba de los Gunapú y Ixbalanque, seres celestiales que tenían poderes sobrenaturales y que, según algunas interpretaciones, podrían haber sido visitantes de otros planetas. De manera similar, los Quetzalcóatl, el dios emplumado de los aztecas, es descrito como un ser de las estrellas que trajo el conocimiento de la agricultura, la escritura y las ciencias a la humanidad. El relato de Quetzalcóatl es particularmente fascinante porque muchos lo asocian con la figura de un extraterrestre o incluso con un contacto extraterrestre. Se dice que este dios de las estrellas fue descrito con características que no encajaban con las costumbres locales. Serpiente emplumada, un ser que parecía fuera de lo común, que no solo impartió sabiduría, sino que también trajo consigo un cambio radical en la manera en que las civilizaciones locales percibían el mundo. Tal es la similitud con la narrativa moderna sobre los extraterrestres, que muchos investigadores sugieren que Quetzalcóatl pudo haber sido una manifestación simbólica de un contacto real con una civilización avanzada que visitó la Tierra. Y si las historias sobre los dioses y las figuras celestiales no fueran simples mitos, sino recuerdos distorsionados de seres de otro mundo que realmente visitaron la Tierra en tiempos antiguos, hay teorías que sugieren que estas figuras míticas
Como los dioses de las antiguas culturas, podrían haber sido viajeros cósmicos, seres de otros planetas que llegaron a la Tierra en momentos cruciales de nuestra evolución y cuya intervención cambió el curso de nuestra historia. El concepto de seres provenientes del espacio ha sido un tema recurrente no solo en las antiguas leyendas, sino también en los informes modernos de encuentros con OVNIs. En los últimos años, miles de testimonios de personas que afirman haber tenido encuentros con seres de otros mundos han surgido en todo el planeta. Estas personas describen encuentros con criaturas que, aunque a menudo se describen de maneras muy diferentes, comparten características comunes. Son seres de gran inteligencia, con habilidades que parecen superar nuestra comprensión de la física, la biología y la tecnología. Uno de los casos más conocidos de encuentro con extraterrestres es el encuentro de Roswell, ocurrido en 1947. En ese incidente, se informó que una nave extraterrestre se estrelló en el desierto de Nuevo México y que los restos de la nave, junto con los cuerpos de los ocupantes, fueron recuperados y ocultados por el gobierno de Estados Unidos. Aunque el incidente fue inicialmente cubierto por las autoridades, más tarde surgieron testimonios que aseguraban que los cuerpos encontrados en el lugar no eran humanos, sino seres extraterrestres, lo que dio lugar a una teoría generalizada sobre un encubrimiento masivo de contacto extraterrestre. Sin embargo, los encuentros de este tipo no son exclusivos de la era moderna. A lo largo de la historia, los registros antiguos han mencionado seres que descienden del cielo y que poseen un conocimiento avanzado, mucho más allá de la comprensión humana. Los seres de las estrellas, según las leyendas, no solo viajaban desde lugares lejanos, sino que también poseían un conocimiento profundo de las estrellas, la naturaleza y las fuerzas cósmicas. Un conocimiento que, según muchos relatos, les permitía alterar las leyes de la física y la naturaleza misma. En algunos casos, estos seres incluso enseñaron a los humanos cómo navegar en el cosmos, cómo construir estructuras gigantescas y cómo entender el comportamiento de los astros. Una de las figuras más enigmáticas que aparece en estos relatos es la de Ezequiel, un profeta del Antiguo Testamento, cuya visión es una de las más sorprendentes de la Biblia. En su relato, describe una nave celestial que desciende del cielo y de la que emergen seres extraños, con caras de animales y cuerpos que brillan como el metal. Lo que es aún más sorprendente es la descripción de la tecnología que lleva esta nave, la cual parece estar mucho más allá de las capacidades humanas. Esta visión ha sido interpretada por muchos como un posible encuentro con seres de otro planeta que se presentaron a Ezequiel con una tecnología tan avanzada que en sus ojos parecía algo divino. Los Anunnaki, los antiguos seres sumerios que supuestamente llegaron del cielo para enseñar a los humanos, son otra parte crucial de este misterio. Estos seres, descritos en los mitos mesopotámicos, son considerados por muchos como los primeros extraterrestres en la Tierra. Según las leyendas, los Anunnaki trajeron consigo conocimientos avanzados sobre la agricultura, la metalurgia, las ciencias y las matemáticas, pero también están asociados con los dioses que controlaban el destino de los humanos, lo que hace que los relatos sobre los Anunnaki sean profundamente inquietantes. ¿Fueron estos seres simplemente dioses o fueron verdaderos visitantes de otro mundo que influyeron en el curso de la humanidad para siempre? ¿Es posible que los mitos y leyendas sobre dioses, gigantes, vigilantes y extraterrestres sean en realidad
registros distorsionados de encuentros con seres de otros mundos, seres que nos observaron, nos guiaron y nos enseñaron. Y si estos seres eran, de hecho, seres cósmicos, ¿qué fue lo que realmente trajeron con ellos? ¿Qué conocimientos perdidos nos dejaron? Tal vez, al estudiar estos antiguos relatos y comparar sus similitudes con los testimonios modernos, podamos empezar a desvelar los misterios de una conexión cósmica que ha sido parte de la humanidad desde sus inicios. En el próximo capítulo, exploraremos los mitos de los gigantes y cómo estas figuras míticas podrían haber sido no solo seres de gran tamaño, sino los mismos guardianes de conocimientos avanzados que compartieron secretos con los humanos de manera deliberada. A lo largo de nuestra exploración de los misterios de la humanidad, hemos caminado por los senderos oscuros de las leyendas, los mitos y los hechos históricos ocultos. Hemos desentrañado las historias de civilizaciones perdidas, de encuentros cósmicos, de gigantes y seres misteriosos que han dejado huellas profundas en la memoria colectiva de nuestra especie. Pero mientras avanzamos, debemos preguntarnos, ¿realmente hemos descubierto todo lo que hay por descubrir? ¿O estamos simplemente al borde de desvelar un misterio mucho mayor, un misterio que cambiará nuestra comprensión del pasado, del presente y del futuro? Lo que hemos aprendido a lo largo de este viaje es que la historia tal como la conocemos es solo una pequeña fracción de lo que realmente ocurrió. Lo que nos han enseñado sobre el pasado, sobre las civilizaciones que nos precedieron y sobre los eventos que definieron el rumbo de la humanidad, está incompleto. Y lo más inquietante es que, a medida que desenterramos más fragmentos del pasado, descubrimos que muchas de las historias más poderosas, las que podrían darnos las claves para entender nuestra existencia, siguen enterradas, esperando ser encontradas. La idea de que los antiguos pueblos, los grandes arquitectos de las pirámides, los navegantes de las estrellas y los portadores de los conocimientos ancestrales, pudieron haber tenido acceso a secretos que hoy consideramos imposibles, es algo que debe hacernos reflexionar profundamente. ¿Podrían los antiguos egipcios, con su increíble conocimiento astronómico y matemático, haber comprendido aspectos del universo que aún hoy nos son ajenos? Y si sus leyendas y símbolos no eran solo mitos, sino registros de conocimientos avanzados que nos fueron transmitidos en una época de la que apenas tenemos vestigios. Quizás el mayor de los misterios, el que persiste bajo todas estas historias y relatos, es la naturaleza misma del conocimiento. Las antiguas civilizaciones no solo nos dejaron monumentos, ruinas y arte, nos dejaron fragmentos de sabiduría, fragmentos de una comprensión que se extiende más allá de las capacidades humanas modernas. Estos fragmentos están dispersos en las escrituras, en los símbolos, en las estructuras que dejaron atrás. Pero aún, como hemos visto, muchos de estos fragmentos permanecen ininteligibles para nosotros, esperando que algún día, tal vez, logremos comprenderlos en su totalidad. La conexión cósmica que tantas culturas antiguas parecían entender y registrar en sus mitos y leyendas es otro de los grandes enigmas que quedan por resolver. ¿Qué entendían los mayas, los egipcios y los sumerios sobre el universo? Tenían acceso a conocimientos astronómicos que hoy parecen más allá de lo que era posible en su tiempo. La constante referencia a los dioses que descendían del cielo, a los gigantes que caminaron sobre la tierra y a los vigilantes que observaban y guiaban a la humanidad, podría ser la clave para desentrañar la conexión que una vez existió entre nuestra civilización
y otros seres del cosmos. Al igual que las civilizaciones antiguas, nuestra propia comprensión del universo sigue siendo incompleta. Mientras que algunas respuestas se nos escapan, otras están más cerca de lo que creemos. La ciencia moderna ha comenzado a explorar los mismos límites que las culturas antiguas ya rozaban. Las teorías sobre la relatividad, los agujeros negros, el espacio-tiempo y la materia oscura son conceptos que, de alguna manera, resuenan con lo que los antiguos intuían, aunque no con los mismos términos ni conceptos. La diferencia es que, hoy en día, tenemos las herramientas para empezar a desentrañar estos secretos, herramientas que podrían llevarnos a una comprensión del universo tan avanzada como la de las civilizaciones que nos precedieron. Pero al mismo tiempo, debemos reconocer que el viaje no ha terminado. Las historias que hemos contado aquí sobre los vigilantes, los gigantes, las civilizaciones perdidas y los encuentros cósmicos son solo el comienzo de una exploración mucho más profunda. Lo que nos queda por descubrir es, en muchos sentidos, mucho más grande que lo que ya hemos aprendido. Y si las leyendas y los mitos que hemos estudiado aquí son solo fragmentos de la verdad, entonces debemos estar preparados para enfrentarnos a una revelación aún mayor, una que podría cambiar nuestra comprensión de la historia humana y de nuestro lugar en el cosmos. El misterio, al final, no está en encontrar todas las respuestas, sino en entender que el viaje de descubrimiento nunca termina. La humanidad ha estado buscando durante miles de años y lo seguirá haciendo mientras existan preguntas sin respuesta. Quizás la verdadera lección de todos estos relatos antiguos, de todas las civilizaciones perdidas y los encuentros cósmicos, es que siempre hay algo más por descubrir. Y en ese descubrimiento podemos encontrar las claves para entender no solo el pasado, sino también el futuro. Al mirar hacia adelante debemos recordar que, al igual que los antiguos que nos precedieron, estamos en el umbral de un conocimiento más profundo, más vasto. Tal vez, como ellos, no estemos destinados a entenderlo todo en un solo momento, pero quizás, al continuar nuestra búsqueda, descubriremos algo que cambiará todo lo que sabemos. Este es el fin de nuestro viaje, por ahora. Pero como siempre, la puerta sigue abierta. Si te has sentido atraído por estas historias, si has sentido la chispa de la curiosidad, no olvides suscribirte a El Umbral del Pasado para seguir explorando los secretos del universo que todavía esperan ser desvelados.